¿Qué bocina debo comprar? Esa es una pregunta bastante común que hacen los compradores de mis amplificadores. O dicho de otra manera, ¿qué bocina tú recomiendas? Pero de nuevo, tenemos que volver a fijarnos en mí. Como soy ingeniero, me dedico a un campo bastante específico, y no soy vendedor de bocinas. No puedo probar una enorme cantidad de bocinas. Eso lo pueden hacer los vendedores, así que esa pregunta hay que hacerla en la tienda. Pero entiendo por qué me hacen esa pregunta. En el mundo moderno, el marketing funciona de manera tan sofisticada que es muy difícil distinguir qué es verdad y qué son mitos. Y en este video intentaré darte herramientas teóricas. No puedo decirte qué bocinas debes comprar. Tienes que ir y escuchar. Aquí estoy de acuerdo con todos los vendedores que dicen que hay que ir y escuchar. Pero por otro lado, aquí hay una cierta teoría. Y si conocemos esta teoría básica, podemos orientarnos mucho mejor y fácilmente podemos entender dónde el marketing nos engaña y dónde tenemos un vendedor honesto que realmente quiere vendernos, pues, un buen equipo, una buena bocina. Que se apasiona por esto, que entiende todo y puede darnos un buen consejo. Y para que podamos resistir al marketing tenemos que aprender la teoría. Sí, entiendo, es aburrido. Sí, entiendo, ahí no hay imágenes bonitas ni información fácilmente accesible, pero sin teoría es prácticamente imposible orientarse en el mundo moderno y agresivo del marketing. Y el primer concepto que debemos entender bastante bien es la compensación de bafle, baffle compensation, también llamada compensación del escalón del bafle, baffle step compensation, BSC. Este es un concepto importante en la acústica y el diseño de altavoces. Tiene en cuenta el cambio en la respuesta de frecuencia del altavoz o de la bocina debido al tamaño del panel frontal del gabinete, el baffle. Cuando el altavoz emite sonido, se comporta de manera diferente en las frecuencias altas y bajas. Las frecuencias altas tienen una longitud de onda corta. La longitud de onda es menor que el panel frontal, así que se emiten hacia adelante porque el baffle impide que las ondas lo rodeen. Las frecuencias bajas tienen una onda larga, por ejemplo, a 100 Hz son 3 metros, así que nuestra bocina es mucho más pequeña que 3 metros. Rodea libremente el gabinete y se emite en todas las direcciones, lo que se llama espacio 4pi. Pero básicamente es como una esfera. Si vemos la bocina, aunque sea rectangular o de cualquier otra forma, de todos modos funciona como un emisor puntual y emite en todas las direcciones por igual. Debido a la transición de emisión direccional a no direccional, el nivel de graves cae hasta 6 decibelios, lo que hace que el sonido sea delgado y desequilibrado. Estamos hablando de la presión sonora. Y si recordamos que la presión sonora se relaciona logarítmicamente con la potencia, entonces si baja 6 decibeles, eso es el doble. Para compensar esto, necesitamos aumentar la potencia 4 veces. Entonces, si estábamos escuchando a 40 watts, ahora, para compensar esos 6 decibeles, necesitamos 160 watts. La compensación baffle step corrige esa caída. Por lo general se realiza mediante un circuito pasivo LR, un inductor más una resistencia, o en sistemas activos se lleva a cabo con DSP o un ecualizador. Ahí todo eso es mucho más sencillo. ¿Cómo se calcula? Pues bien, se calcula a partir de la frecuencia en la que comienzan estos cambios de transición, el paso de radiar en 4pi a hacerlo en un semiespacio de 180 grados, es decir, únicamente hacia adelante. Aquí tenemos la fórmula, 115 dividido entre W, donde W es el ancho del panel frontal en metros. Y aquí hay cálculos clásicos. Bueno, 20 centímetros son típicamente altavoces de piso pequeños o de estantería. Y aquí vamos a hacer el cálculo. Entonces, esta influencia comienza para nosotros alrededor de 575 Hz. 30 centímetros, bueno, eso es como una clásica S90 más o menos. Es un poco más ancha, sí, esos son 383 Hz. Y esos grandes paneles frontales clásicos, no sé,
En las primeras producciones, eso es Pioneer, eso es JBL, tenían unos 40 centímetros de panel frontal, a veces incluso más. 288 hercios. También, si vemos cómo podemos corregir esto, entonces si se propone un inductor y una resistencia y resistor, esto no es muy bueno para un crossover pasivo que está integrado en la bocina. Pérdidas adicionales en el control del altavoz de baja frecuencia. Y esto a menudo se resuelve de la misma manera que se hizo en la S90. Había un interruptor grande ahí, y simplemente quitábamos los medios y los agudos, haciendo que todo estuviera equilibrado. Entonces, ¿cómo se ve eso en la imagen? Aquí tomé un caso ideal. Tenemos una caja esférica, un cuerpo esférico. Ahí hay una bocina, tiene un panel frontal. Y resulta que a altas frecuencias emitimos a 180 grados, únicamente hacia adelante y hacia arriba. Y cuando la longitud de onda se hace larga, emitimos en todas las direcciones. Y en la cámara anecoica, la mitad de la presión sonora se pierde. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? Si colocamos la bocina cerca de la pared, y recibiremos todo de vuelta. Sí, si está cerca de la pared, entonces nuestra bocina de bajos funciona mucho mejor. En la esquina incluso hay un refuerzo, sí. Pero si la alejamos de la pared, sí, perdemos los bajos. Y aquí tenemos una tarea. Como la bocina es pasiva y los filtros están integrados en la bocina, solo podemos ajustarla para uno de estos casos. Si queremos ajustar la bocina para que suene correctamente cerca de la pared, entonces en la cámara anecoica deberíamos tener una caída, aquí. Así es como se ve en la cámara anecoica, sí. Free space significa cámara anecoica. Lo ajustamos con esa caída. Y cuando escuchemos en la habitación, acercaremos el altavoz a la pared y recuperaremos la compensación de esa caída. Esta forma también es así. Debería ser así. Entonces, en algún lugar de estas frecuencias nosotros empieza a subir. Sí, sube así, sube más, pero eso se compensa. Se obtiene una característica perfecta. Pero si tenemos una habitación grande, nos alejamos de la pared trasera. Entonces lo ajustamos a 0. ¿Y qué pasa si lo acercamos a la pared? Tendremos demasiado bajo. Va a retumbar de manera desagradable. Entonces tenemos dos tipos de bocinas, las que deben ajustarse para usarse cerca de la pared y las que deben funcionar relativamente lejos de la pared en una habitación grande. Y como dije, para la S90 esto se resuelve de la siguiente manera. Tenemos un interruptor de atenuación de menos 3 decibelios, menos 6 decibelios, bajamos los medios y los agudos, sí. Entonces simplemente bajamos esta parte y obtenemos una señal equilibrada de nuevo. Pero necesitamos 4 veces más potencia para hacer funcionar esta bocina en comparación con cuando está junto a la pared. Es importante entender esto. Sí, cuando armamos la bocina, debemos entender cómo está ajustada en una cámara anecoica. ¿Para que esté cerca de la pared o para que esté lejos de la pared? ¿De qué otra manera podemos resolver este problema? ¿Han escuchado que hay bocinas que tienen, ¿cómo se llama?, biamplificación? Hay un puente así, y el filtro de bajas frecuencias está separado del filtro de altas frecuencias. ¿Qué suelen hacer esos vendedores que no son muy buenos? Te venden un cable que en un extremo está unido y en el otro extremo tienes 2 pares. Eso no es para esto. Los vendedores solo te venden algo que no necesitas. Para esto existen los puentes que colocamos en esta bocina y solo necesitamos un par de cables. La biamplificación significa que usas 2 canales en una sola bocina y cada uno tiene su propio control independiente. Y cuando la colocas junto a la pared en el buffer le quitas el exceso. Y cuando la ponemos lejos de la pared, entonces le aumentamos. Para el buffer se necesita un amplificador potente. Yo diría, si junto a la pared bastan unos 100 watts, entonces lejos de la pared necesitas más, 400 en el caso ideal. Solo por el lugar donde la pusiste.
Y si la pones en la esquina, sí, en la esquina en el suelo, obtenemos un refuerzo adicional. El nombre en inglés es room gain en el amplificador. La ganancia de la habitación es de entre 8 y 12 decibeles. Con un amplificador de muy baja potencia podemos hacer funcionar esta bocina, ya que tenemos esa ganancia adicional que viene de la habitación. Es importante entender cómo funciona esto a nivel físico, y entonces tomamos las decisiones correctas. Para aquellos que compraron una bocina demasiado grande para su habitación, eso significa que simplemente deben usar vía amplificación, y entonces tendrán un bajo perfectamente equilibrado. También va a sonar de maravilla. Segunda parte, miren aquí en 100 Hz, donde tenemos el bajo principal, tenemos una caída en la habitación. Hablemos de esto. En una habitación, las caídas de bajos ocurren debido a la interferencia entre el altavoz y las paredes. Es la interferencia entre la onda directa del altavoz y la onda reflejada por la pared. Bueno, ya que tenemos... La longitud de onda es larga, es mayor que la bocina. Entonces, tanto hacia adelante como hacia atrás, tenemos prácticamente la misma intensidad de presión sonora. Si la bocina está ubicada a una distancia d de la pared, la onda reflejada recorre un camino adicional y puede llegar en contrafase, causando una caída. La primera cancelación más profunda ocurre cuando, y aquí hay una fórmula, sí, es la velocidad dividida entre 4 veces la distancia desde la pared. Y medimos desde el centro del altavoz, no desde la pared trasera de la bocina, desde el centro del altavoz. En el caso del woofer está un poco hacia adentro, dentro de la bocina. Bueno, depende de cómo esté hecho el cono, y aquí se han hecho los cálculos. ¿A qué distancia está el altavoz de graves? ¿Dónde tendremos esa caída? Ahí la peor caída la tenemos más o menos en 100 hercios, si es que ocurre. Bueno, si ahí hay 10 centímetros, pero si la bocina es grande, de ninguna manera vamos a tener solo 10 centímetros. Eso es para una bocina pequeña, 20 centímetros, 30 centímetros. Normalmente tenemos como 40 centímetros de la pared si intentamos ponerla más o menos pegada. Entonces vamos a tener una caída en 214 Hz. Sí, más o menos aquí en la gama media. Y mientras más lejos la movamos... Entonces, a 1 metro esto está mal. Esto está mal porque cae justo en los graves, sí. Toda la música que tiene un ritmo tan claro, un ritmo claro, va a sufrir. Y 1,5 metros tampoco están muy bien. A 50 Hz hay muchos instrumentos de baja frecuencia. Estas dos frecuencias no son muy buenas. Entonces, cuando intentamos ponerlo en algún lugar, puede ser a 50 centímetros, a 40 centímetros de distancia. Si nuestro altavoz de graves está justo a 1 metro, bueno, entonces es un desastre total. ¿Qué otras conclusiones podemos sacar? Si podemos ponerlo bastante cerca, si la bocina es tal que su tamaño nos permite ponerla cerca de la pared, y tiene un panel frontal ancho, sí, puede pasar que ese efecto no se presente en absoluto. Porque la compensación del bafle simplemente no permitirá que esas frecuencias, en las que se hace la compensación completa, vayan hacia atrás. Ya solo emitirá hacia adelante y entonces todo estará bien. En general, aquí hay un cierto compromiso. ¿Cómo colocar la bocina? ¿Cuáles son sus dimensiones? Y así sucesivamente. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Aquí hay un dibujo. Aquí colocamos nuestra bocina. Aquí tenemos la radiación directa. Sí, comienza desde 1/4 de onda. Como ahí el altavoz va hacia adelante, entonces ahí está el máximo... la presión sonora, y una parte va hacia atrás, y hay una frecuencia donde todo se compensa. Si restamos esto de la principal, sí, aquí tenemos 0, en todas partes es 0. 0, 0, 0, la suma es 0. Este es el peor escenario, y por eso debemos mover nuestra bocina y medir esta condición. Y entonces sabremos cómo ajustarla correctamente. Y colocarla... Bueno, la medición se hace más o menos aquí donde está nuestro cono, ¿sí? Y luego desde ese punto medimos hasta la pared. Si tenemos una habitación grande, las paredes laterales están lejos. Esta influencia es muy grande. Si tenemos una habitación relativamente pequeña, tenemos techo, tenemos piso, tenemos paredes, entonces es menos pronunciado, ya que recibiremos otros reflejos en otra fase. Aquí nos llega un bajo más o menos normal.
Por eso, en una habitación pequeña, los bajos serán mejores que en una grande. En una grande, dependerá mucho más de dónde coloquemos nuestra bocina en particular. Hay departamentos donde el techo es alto, ahí hay 3 metros o más, sí. La onda sonora se debilita proporcionalmente al cuadrado de la distancia, entonces esas pérdidas van a ser muy notables para nosotros. Y espero que entiendan que esto no se puede compensar con un ecualizador ni amplificando esa frecuencia. Mientras más la amplifiques, más se va a amplificar la reflejada. Siempre se va a compensar. Los vecinos se van a volver locos, pero tú nunca vas a tener bajos. Solo la ubicación correcta de la bocina determina que haya un bajo normal. Sí, si la colocas completamente mal, el bajo simplemente desaparecerá. En serio, va a estar muy debilitado. Por eso, la ubicación de las bocinas es importante. Aquí hay otra imagen. Por ejemplo, aquí tomaste una bocina de repisa, la empotraste en la pared, todo está perfecto. Sí, todo está perfecto. Y si la fijamos a la pared con un soporte o algo así, tenemos una caída. Bueno, tiene como 20 centímetros hasta el panel frontal, sí, serán como 200 ahí. Es una caída muy seria. Por eso, en los estudios nunca se fijan a las paredes, siempre se colocan hacia adelante, así esa caída se va hacia abajo, por debajo de la reproducción, y las ponemos en un trípode cerca de la consola de grabación. Eso también es importante. Otra categoría importante es la primera onda reflejada. Entonces tenemos el sonido directo de la bocina, y está el primero que se refleja en la pared, lo cual arruina claramente nuestra escena sonora, porque toda la direccionalidad para una persona está determinada por la diferencia de fase entre un oído y el otro. Y si nos llegan otras señales, distorsionan. Puede haber muchas de estas. ¿Y qué es el tiempo de la primera onda sonora reflejada? El tiempo de la primera reflexión es el retraso entre la señal de sonido directa, que va de la bocina al oyente, y el primer sonido reflejado que primero rebota en la pared, el piso, el techo o la mesa y luego llega al oyente. Este retraso es muy corto, normalmente de 2 a 20 milisegundos, pero influye mucho en la claridad del sonido, la escena y la respuesta de frecuencia. Aquí recordemos que la primera onda reflejada, hasta 20 milisegundos, la percibimos como un solo sonido. No es un eco, es un solo sonido. ¿Y cómo se calcula la primera reflexión? El camino directo es bocina a oyente. El camino reflejado es bocina a superficie a oyente. Bueno, es más larga, entonces la reflejada, restamos el camino directo, dividimos por la velocidad del sonido en espacio abierto, en el aire, y obtenemos el tiempo de retardo, y esos son valores típicos de las primeras reflexiones. O sea, en una habitación real, sí. La reflexión de la pared lateral tarda de 3 a 10 milisegundos. Aún así, lo escuchamos como una sola señal. El techo de 4 a 12 milisegundos. El piso de 1 a 5 milisegundos. Las bocinas normalmente están más cerca del piso. La mesa en el estudio de 0.5 a 2 milisegundos. Y la pared trasera de 10 a 40 milisegundos, dependiendo de qué tan grande sea la habitación. Estas pequeñas demoras, menores a 20 milisegundos, no se perciben como eco. El cerebro las combina con el sonido directo, lo que lleva a filtrado en peine, una escena estéreo difusa, peor localización y cambio de timbre. Pero lo que menos nos gusta es una escena estéreo difusa, sí. Queremos que todos los instrumentos se escuchen con mucha claridad. ¿Por qué es importante esto? Si la reflexión llega antes de 20 milisegundos, interfiere con el sonido directo, reduce la precisión y colorea el sonido. Si la reflexión llega después de 20 o 30 milisegundos, el cerebro la percibe como una espacialidad agradable, y no como una coloración. Por eso nos resulta agradable escuchar música en un espacio abierto, en una habitación. Y nos gusta un poco más que escuchar con audífonos. Esa espacialidad, esa sensación de sala que se añade, da una sensación agradable adicional. Y si la reflexión llega después de 50 milisegundos, entonces es un eco. Lo escuchamos como una señal repetida. Nuestro cerebro es muy astuto. Hecho. ¿Qué otra conclusión podemos sacar aquí? Cuando medimos en una cámara anecoica, solo tenemos una señal. Entonces, la amplitud de la presión sonora, esta repite completamente lo que escuchamos.
Pero cuando estamos en una habitación, nuestro cerebro, nuestro aparato auditivo, integra la señal directa con la reflejada. Y por eso, no siempre lo que medimos perfectamente en una cámara anecoica nos resulta agradable en una habitación. Lo mismo sucede en el estudio. En el estudio, a veces la monitorización no es muy buena. Trataron la habitación de forma muy agresiva. Sí, es una herramienta de medición, pero a nosotros nos agrada que haya un poco de espacialidad también. Si equilibramos así una habitación sin tratar y colocamos todo correctamente, será muy agradable escuchar, mejor que en el estudio. En el estudio puede ser más preciso, pero para escuchar música será una experiencia de escucha muy cómoda. Así que una habitación sin tratamiento acústico no es algo tan malo. A veces solo hay que tratar un poco la habitación, y aquí hay un ejemplo de cálculo. Ustedes mismos pueden revisarlo, detenerlo, ¿y qué obtenemos? Obtenemos que si queremos escuchar muy bien, lo más desagradable que tenemos es este primer reflejo de la pared lateral. Muchas veces está cerca y tienen la misma potencia, pero con este panel debemos tener cuidado. Porque si este panel absorbe las frecuencias de manera diferente, y normalmente estos paneles no absorben para nada el registro bajo, y empieza a absorber más o menos desde 500 Hz, así que tenemos que la respuesta es bastante equilibrada. Los agudos y los graves son reflejados. Hay muchos graves. Hay pocos agudos, y entonces tenemos un sonido apagado. También con los paneles realmente debemos saber cómo manejarlos y pensar si realmente necesitamos ponerlos o no. Yo diría que con la colocación correcta de la bocina podemos prescindir de estos paneles. Y si la ponemos en la esquina, sí, también es un buen lugar. Pero claro, los bajos estarán acentuados, y entonces la biamplificación es casi obligatorio para nosotros. Pero entonces la directa y la reflejada, sí, tendrán muy poca diferencia. Tendremos un buen escenario sonoro. Además, cuando elegimos un altavoz, existen muchísimas metodologías en torno al altavoz en sí, a cómo debería sonar todo, así como mucho marketing y, no sé, ejemplos. Si no tienes un sistema de 5.000, de 10.000 euros, no tienes idea de lo que es un buen sonido. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Se puede obtener un buen sonido por un precio muy razonable si entendemos la teoría. A menudo también me escriben en los comentarios, ¿qué equipo tienes? No tienes, no sé, un amplificador de 5.000, no compraste el boleto para hablar de buen sonido. Pero la gente no entiende que si yo, como ingeniero, entiendo cómo funciona esto, nunca voy a pagar 5.000 por un amplificador. Porque no hay nada ahí dentro que valga 5.000 euros. El amplificador más genial se puede fabricar por 1.000 euros. Entonces, en principio, no voy a comprar ese tipo de equipo porque no me voy a respetar a mí mismo. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de autoestima. No me voy a respetar si caigo en ese marketing tan tonto. Eso no significa que por 5.000 sea un mal equipo. No, pero en mi filosofía, quiero comprar lo mejor por mi dinero. Quiero saber qué voy a recibir a cambio. Ese principio de Pareto. 20% de inversión y 80% de resultado. Bueno, en audio, 90 a 95% del resultado, y un poco sobre si realmente necesitamos bocinas con altavoces de diamante, o con altavoces de berilio, o los más. Aquí hubo un experimento de ingenieros de sonido, todos jóvenes, y se hicieron muchas mediciones diferentes, escucharon distintos tipos de música. Y cuando mucha gente dice que este altavoz no suena bien, y miren lo que pasó. Tenemos un S30 con subwoofer. Sus distorsiones, según la documentación de fábrica, son del 3 al 5%. Y en principio, estos jóvenes no escucharon esas distorsiones. Entonces, es un altavoz relativamente bueno. Y hoy, el altavoz de rango medio para un sistema de 3 vías, donde las distorsiones son menores al 1%, se puede comprar por 50 euros. Sí, ahí está el rango más crítico, ahí es alrededor de un 1%. Y los altavoces económicos pueden sonar increíblemente bien. Ellos ni siquiera perciben 3 o 5%. También esa distorsión armónica total o esas distorsiones, es algo bastante debatible. Y además cuando elegimos una bocina, elegimos para nosotros mismos, y en esencia necesitamos una bocina que despierte dentro de nosotros esa esencia primitiva, llamémosla así,
ese reptil interior. Toda la historia dice que nuestra civilización no tiene una historia muy larga, sí. Hubo un periodo muy largo en el que nos sentábamos junto a la fogata, o incluso sin fogata, y ahí saltábamos al ritmo del tambor y aullábamos a la luna junto con los lobos. Esa esencia primitiva no está lejos, no está lejos, y la música es una de esas cosas que puede alcanzarla. Esa esencia primitiva nos permite ser muy felices, sentir emociones positivas. Y tu bocina debe ser de tal manera que revele tu esencia primitiva, que transmita energía. Puedo decir que para trabajar uso bocinas de estantería, monitores de estudio profesionales. Y ahora también estoy grabando, escucho todo en monitores de estudio, pero no escucho música en los monitores de estudio. Tengo una bocina grande de 3 vías. Y en la bocina grande ese registro bajo es muy importante. Es muy importante. Y sí, es caro. La bocina ya de por sí es grande. Si el bajo es bueno, la bocina no puede ser pequeña o relativamente pequeña. Y cuando elijan su bocina, piensen en cómo la van a escuchar. Yo personalmente escucho música solo. Cuando escucho, de fondo sí, estamos ahí platicando con los muchachos, con los invitados. Los invitados vienen, ponemos música diferente, pero en ese momento no escucho. Pero cuando escucho, escucho solo. Y elijo ese repertorio que le gusta a mi reptil. Y no importa lo que digan los demás, es muy independiente, tiene una piel muy dura, y no le importa lo que digan los demás. Eso es lo que me gusta, y eso es lo que escucho. Y también hay otro elemento filosófico. Veo que algunos tipos que compraron equipos muy costosos solo tienen 100 discos compactos que escuchan. Lo demás está mal grabado. Eso también está mal, debemos poner un límite en algún lugar. Porque hay mucha música buena que está grabada, tal vez, bueno, no tan perfectamente. Por ejemplo, te gusta cierta música y de repente escuchas, o esa inteligencia artificial te sugiere otra música de Croacia, donde hay un intérprete increíblemente bueno, o de Grecia, donde un pianista toca una música bellísima que te gusta. No nos vamos a limitar nuestro repertorio solo porque haya requisitos demasiado altos para la grabación. Por supuesto, la grabación tiene un papel enorme. Tiene un papel enorme, como lo tenemos grabado en el estudio. Pero eso de no escuchar MP3, el MP3 no es tan malo si la primera compresión es del original. Podemos obtener el 95%, podemos escuchar todo. Esa es una cuestión filosófica. ¿Dónde nos detenemos? Si ponemos el estándar demasiado alto, no hay nada que escuchar. Elegir bocinas por reseñas. Hay un especialista, un bloguero. Él ha dedicado toda su vida a analizar diferentes altavoces. Tiene un costoso equipo de medición en casa. Cuesta 100.000. Ha medido una gran cantidad de altavoces. Pero aquí está la pregunta. ¿Puedo recomendar una bocina basándome solo en las mediciones? No puedo. En general, vi todas esas reseñas. Y por las reseñas no puedo decidir. Yo personalmente no puedo. Con todos mis conocimientos, con todo mi entendimiento teórico en acústica, aún así hay que escuchar. Entonces este bloguero tiene su propio sitio web, donde midió una cantidad inimaginable de diferentes bocinas, prácticamente todas las que realmente son buenas él las midió. Y aquí se da información bastante detallada sobre estas bocinas, hay un video y toda una serie de mediciones. A todos los que les gusta medir cosas, pero no tienen que medirlo ustedes mismos. Alguien ya lo hizo. También tiene su propio canal. En ese canal hay una cantidad inimaginable de videos diferentes, donde él habla sobre estas bocinas, ¿no? Sobre estas mediciones. Pero ¿qué creo que es lo más importante? Aquí hay mucho material educativo que da una idea de cómo funciona todo. Él explica cosas conceptuales. Sí, está en inglés, pero en general, con la traducción automática tal vez se pueda entender. En mi opinión personal, es el mejor bloguero que pueden encontrar hoy en día, con quien trabajan los principales fabricantes de buenas bocinas. Para mí, ¿puedo elegir una bocina basándome en esas reseñas? No puedo. En esencia no puedo. Casi todas son buenas. ¿Cuál de esas voy a elegir? Es difícil decirlo. Me gustan estas bocinas de 3 vías, para un espacio tan pequeño.
Una bocina de 3 vías parecida a las S90 o las S90 modernas o a las que otras compañías modernas fabrican. Pero es casi perfecta si está bien hecha. Estamos más o menos en el 95% del máximo posible. Pero con respecto a muchas de las revistas, reseñas, etcétera, que vemos, el mundo moderno del marketing se ha vuelto muy extraño. Como muchos ganan dinero con esto, no pueden decir algo realmente malo. Y luego empiezan a decir ciertas tonterías, diría yo. Pero vamos a ver dos buenos ejemplos. Tannoy Revolution Signature 16. Entonces, ¿qué escriben? Como resultado, el sistema acústico ofrece un alto nivel de detalle, especialmente a un nivel moderado de volumen, y lo hace con un bajo nivel de coloración del sonido, pero al mismo tiempo tiene la molesta tendencia de sonar áspero y agresivo a volúmenes altos. Pero ¿qué es lo que no dicen? No dicen que el altavoz de graves se queda corto. Sí, claramente, la bocina es así y así, el altavoz de graves se queda corto, no está equilibrada. Apenas si podemos escucharla. Aquí hay otro ejemplo, Klipsch Heresy 4, es una bocina muy buena. Altavoz de trompeta, bocina rara. La escucha posterior confirmó el excelente balance tonal, pero me pareció que mi impresión inicial sobre la falta de profundidad en los bajos se debía principalmente a la ausencia de distorsión. El bajo se reproduce de manera tan limpia que parece un poco ligero, pero en realidad lo que escuchas es la ausencia de componentes de distorsión de la segunda y tercera armónica, típicos de los sistemas acústicos que usan altavoces de graves con conos más pequeños. Bueno, en esencia es una completa tontería. Esta bocina está ajustada de otra manera. No tiene ese registro bajo, está ajustada para que se coloque en una esquina. Y si la pones en una esquina, entonces todo se compensa y el bajo es excelente. Sí, todo lo demás, las pequeñas armónicas, las pequeñas distorsiones, todo eso está perfecto. Simplemente está ajustada de otra manera. Y aquí están sus características, como pueden ver. En 100 hercios el golpe es bueno, pero si la pones en una esquina, en la esquina obtenemos el ángulo en el suelo, obtenemos aproximadamente de 8 a 12 decibelios de regreso en una habitación pequeña debido a las reflexiones y entonces así, debido al amplio panel frontal, en algún punto de por aquí todo esto se verá potenciado. Aquí, más o menos desde los 200 hercios, empieza lo que llamamos ahí ¿compensación? Ahí en 6 decibeles sí, y aquí más o menos vamos a obtener algo así. Un aumento adicional. Sí, claro, aquí va a bajar, pero va a sonar muy bien en algún punto, hasta 50, incluso más abajo, casi hasta 40 Hz va a reproducir. Va a ser una bocina increíble, sí. Y si la ponemos y la alejamos de la pared, según la teoría que aprendimos, va a sonar plana. Eso es lo que él intenta decir en su reseña, que no suena plana. No, sí suena plana. Está diseñada para que la pongas en una esquina. No son 6, pero sí de 8 a 12. Entonces ahí tenemos ese aumento, así es. Y entonces esta parte todavía ahí dura más, sí. Bueno, en general, ¿qué se puede decir? Los blogueros pudieron haberlo explicado bien, pero no, dicen puras tonterías. Y si tienes una habitación pequeña y solo tienes la opción de ponerla en la esquina, es una bocina excelente. Eso también es importante al elegir, depende de cuál elijamos. Aquí hay otra bocina, es una JBL, una clásica, S90 moderna, sí. Ahí va a reproducir música rítmica de una manera muy agradable. Pero está diseñada para estar un poco más lejos de la esquina, tal vez más cerca de la pared, sí, pero va a tener unos bajos acentuados, sí. La música disco va a sonar increíble. Además, cuando vemos reseñas, se hacen mediciones, todo el mundo habla alto. En realidad no queda claro cómo suena realmente, no queda claro. En general, todas estas irregularidades en el mundo moderno también se pueden corregir con un procesador de señal digital, a nivel digital, si es necesario. Pero en general, estas bocinas suenan bien. Estuvieron ajustándolas durante mucho tiempo, al final por fin lo lograron, hay cierto compromiso ahí, pero a quien no le guste puede bajarle un poco.
Pero aquí también hay que ver, cuando trabajamos en una habitación sin tratamiento, cómo están las reflexiones. Puede que parte de estos picos y caídas ni siquiera se escuchen, se compensan con las reflexiones. Porque las frecuencias altas se atenúan un poco más y las bajas se reflejan en la pared. Puede que aquí todo eso se compense, pero es difícil decirlo, hay que escucharlo en la habitación. Bueno, es el hermano mayor de la misma bocina, pero aquí todo está bien hecho. La ponemos junto a la pared para una habitación grande, y listo, aquí habrá una compensación total y va a sonar excelente. Bueno, la bocina anterior cuesta como 3.000 euros el par, esta cuesta casi 6.000 euros el par. Pero es mucho más grande, ese bajo, el rango bajo sale caro. Un buen rango bajo, aquí los bajos están muy bien, todos dicen los usuarios que está endemoniadamente bien. Cuando hablamos de si una bocina es buena o no, Paul Klipsch, el fundador de la compañía Klipsch, básicamente definió los parámetros clave de una buena bocina. Y veamos qué dijo él. Dijo que hay 4 criterios principales para una buena bocina. El primero es alta eficiencia y baja distorsión. Eso significa que con amplificadores pequeños podemos manejar esta bocina. La bocina siempre será bastante grande. Es un parámetro difícil de lograr. La eficiencia y las bajas distorsiones también se excluyen mutuamente. Si queremos controlar la bocina de manera muy precisa, entonces necesitamos una suspensión rígida, lo que significa bocinas grandes, muy grandes. Lo segundo es la direccionalidad. En una habitación sin tratamiento es ideal. Si ponemos una bocina tipo trompeta que crea esa direccionalidad de la onda, entonces resulta que prácticamente hay muy pocas reflexiones parásitas. O están lejos y tendremos un sonido estéreo perfecto y todo estará bien hecho. ¿Cómo se hace esto? Sí, bocinas de trompeta. Hay pocas bocinas de trompeta y es difícil hacerlas bien. Alto rango dinámico. Bueno, cualquier bocina de estantería falla de inmediato. Está diseñada para una distancia de 1 metro y no funciona más allá de eso. Rápidamente el altavoz de graves se queda sin margen muy rápido. Tenemos grandes distorsiones. Entonces, para escuchar, la bocina de estantería puede funcionar hasta 1 metro. Prácticamente son monitores de estudio, y así es como los usamos. No tiene sentido comprar una bocina de estantería para una habitación grande. Y la respuesta de frecuencia plana, de eso todos hablan, todos la miden. Hay opiniones completamente opuestas al respecto. Ahí cada quien muestra su propio detalle, si influye o no influye. Pero, en principio, una respuesta de frecuencia lineal es importante, pero yo diría que 2 decibelios arriba o abajo es lo ideal. Sí, 3 arriba o abajo también está bien. Así que, en ese sentido, hoy en día esto se logra fácilmente. Estos 3 son difíciles y costosos. Estos son fáciles, y de eso habla el marketing. Otra nota importante. Desde más o menos 1990 empezaron a hacer estas torres, y desde el punto de vista acústico no es la mejor solución. En general hacen estas torres muchas divisiones y luego los rellenan con diferentes materiales absorbentes. Y de todos modos ahí siguen presentes diferentes resonancias. Pero hay otro enfoque, se puede hacer lo que se llama la proporción áurea, cuando las proporciones de la construcción son tales que solo tenemos una frecuencia de resonancia en cada valor, en cada longitud, en cada dimensión. Se llama Golden Ratio. Y si haces una bocina así, solo necesitas un poco de material absorbente. Suena muy bien, hay pocas resonancias y casi nada afecta ahí. En general podemos elegir o una construcción correcta, o esa, y luego rellenarla quién sabe cómo. Esto tiene una ventaja cuando necesitamos mover esas paredes y obtener 6 decibeles extra. Podemos poner un segundo altavoz. Sí, su diseño lo permite así. Y hay bastantes bocinas así. También podemos hacer lo que se conoce como de 2 vías y media. Pero no es este caso cuando tenemos como 2 woofers, de los cuales uno también trabaja en frecuencias medias y un tweeter. Pero para mí esto es una solución de compromiso, sí, es una solución de compromiso. Aquí, todo es sobre el diseño. Esta bocina de estantería, un monitor de campo cercano.
Y normalmente ahí hay un woofer de 6,5 pulgadas y el tweeter funciona bien hasta 1 metro. Música excelente, escena sonora excelente, todo, un diseño bien ajustado. El altavoz de 2 vías tiene un filtro pasivo simple. Y estas bocinas no son caras y funcionan bien, pero solo hasta 1 metro de distancia de escucha. Bueno, también hay más grandes, pero ¿cuál es el problema cuando tenemos unas más grandes? Cuando ponemos un altavoz de 8 pulgadas empezamos a tener direccionalidad y tenemos que poner el tweeter como en una trompeta. Entonces es perfecto porque en ese momento el diagrama de direccionalidad se corrige y se vuelve coherente. En este caso aquí en el crossover es alrededor de 1,5 kHz. Las emisiones laterales no coinciden con las emisiones directas. Pero si la habitación es grande y las paredes laterales están lejos, ese también funciona bien. Pero en general me gusta más el de 3 vías. Es como si estuviera desplazado hacia arriba. Funciona hasta unos 40, es la solución óptima. Y funciona hasta 25 o 30 Hz, si está bien hecho. Las dimensiones son grandes, el precio es alto. Pero esa es una bocina óptima, donde prácticamente no hay ninguna deficiencia. Pero puede haber un tema de linealidad de fase. Podemos decir que el centro del altavoz de uno y de otro no coincide. Pero en general, en una habitación sin tratamiento acústico eso no es tan importante. En un estudio sí sería importante. Y aquí entran todas las arquitecturas de altavoces y las recomendaciones sobre el crossover, un sistema de 2 vías. Un sistema de 3 vías, donde el espectro se desplaza hacia arriba. El bajo funciona hasta 40. Ese es el tema, y el altavoz de rango medio es pequeño. Aquí está la bocina óptima. Un buen subwoofer de 8 pulgadas, de 4 pulgadas. El de rango medio y el tweeter es de unos 2,5 pulgadas. Es un diseño muy común, suena excelente, a mí también me gusta, y aquí no hay compromisos. Aquí el subwoofer puede ser más grande, puede ser de 10, incluso de 12 pulgadas. Aquí el de rango medio es de 5,5 pulgadas. Y el tweeter, así tienes un sistema equilibrado y bueno. Lo que vimos, esta de aquí, esa es la grande, la última. Aquí están todas las arquitecturas. ¿Y qué pasa con aquellos que quieren pues un sonido súper bueno? Vamos a ver dónde tenemos problemas con el sonido, ¿sí? Debido al crossover pasivo, prácticamente no tenemos la posibilidad de controlar el altavoz de medios. Solo se controla con la suspensión, sí. Eléctricamente lo controlamos muy poco. El factor de amortiguamiento aquí es una resistencia, otra resistencia, y hay otros elementos adicionales. El factor de amortiguamiento ahí es 1,5, es pequeño. En general, solo controlamos prácticamente solo la suspensión. Entonces se necesita un altavoz muy bueno. Y en los agudos también ponemos una resistencia. Bueno, en los agudos todo se controla solo con la suspensión. Y cuando quitamos este crossover pasivo, este filtro pasivo, y conectamos el amplificador directamente, obtenemos un control eléctrico adicional. E incluso un altavoz tan mediocre empieza a funcionar bien en cuanto a la definición. Aquí hay un amplificador, aquí hay otro amplificador, todo esto se desecha. El filtro se coloca antes del amplificador, el sistema activo es de 3 vías, entonces los manejamos a un nivel completamente diferente. Así que para los que quieren lo mejor, hacemos una bocina activa, entonces la hacemos activa. Ese es el siguiente nivel, el siguiente paso. Otro buen especialista, él diseña estudios y tiene una cantidad considerable de material educativo. A veces recomiendo escucharlo. Aquí se caen muchos mitos que nos cuentan los vendedores sobre cómo y dónde colocar las cosas. Y por último, realmente debemos evaluar antes de comprar las bocinas cómo escuchamos la música. Escuchamos cuando no hay nadie, pero realmente escuchamos o escuchamos en grupo. Eso significa que podemos elegir simplemente un punto en una habitación sin tratamiento acústico donde todo suene bien. También podemos poner nuestros altavoces en ruedas para que cuando escuchemos de fondo entonces estén en alguna esquina. Cuando queremos escuchar lo mejor de lo mejor, entonces los sacamos al lugar de escucha. Bueno, claro, si hay niños pequeños, ellos van a hacer carreras ahí, eso es riesgoso, pero para quienes no tienen niños pequeños o los hijos ya crecieron, también es una buena solución.
Evaluamos de manera muy realista dónde colocamos las bocinas y cuál es el mejor ejemplo de dónde ponerlas. Hay muchas recomendaciones. Esto incluso podría ser un video aparte. Aquí no voy a tocar ese tema. Pero puede ser que en la habitación no hagamos tratamiento acústico, pero podemos mover los muebles para que, más o menos, esté adaptado para un buen sonido. Y así, la habitación se queda igual, todo se queda igual, la sala se queda igual y simplemente llegamos a un acuerdo con mi esposa y movemos los muebles. También es una buena solución. A veces ayuda mucho para escuchar música. Bueno, también, por supuesto, el presupuesto en el que nos ajustamos. De inmediato puedo decir que por menos de 1.000 € no se puede comprar uno nuevo, no hay opciones. Unas buenas bocinas se pueden comprar, pues, por unos 2.000 € nuevas. Pero existe el mercado de segunda mano, y ahí las posibilidades son infinitas, depende de lo que te encuentres. Y pues a quién creerle, la verdad no lo sé. Hay que ir a escuchar, hay que aprender la teoría, y entonces simplemente entenderán cómo funciona esto y muchas cosas serán más fáciles de evaluar. En cuanto a las bocinas, pues hay que escuchar, realmente hay que escuchar, y aquí estoy de acuerdo con los audiófilos, incluso con los más apasionados audiófilos. En principio hay que escuchar y hay que entender cómo va a sonar eso en tu casa cuando escuches en la sala de exhibición o en cualquier otro lugar. Entiendan esta teoría que les estoy contando y entenderán cómo va a funcionar eso en casa. Y muchas cosas las podemos resolver con biamplificación. Sí, en lugar de un amplificador estéreo, tendrán ahí un amplificador de 4 canales o 2 amplificadores. ¿En qué podemos ahorrar si realmente tenemos recursos limitados? Podemos mejorar las soluciones antiguas, las soluciones viejas. Bueno, mi público principal es el del hazlo tú mismo, aquellos a los que les gusta investigar y aprender por su cuenta. Entonces, simplemente reemplazando los medios y los agudos, podemos lograr un resultado increíblemente bueno. Los altavoces modernos de medios y agudos son buenos, muy buenos. Bueno, los altavoces activos también son el siguiente paso. Podemos convertir los altavoces existentes en activos, realmente va a sonar mejor. Y por último, el más complicado y caro son las soluciones de bocina, que no muchos hacen. Pero la serie Klipsch Heritage tiene 3 opciones. Ellos las desarrollaron durante mucho tiempo, es algo complicado. Pero si lo logran, hay muchas reseñas entusiastas sobre esos altavoces. Los más baratos cuestan 3.000 € y en general no aparecen en el mercado abierto ni en el mercado de segunda mano. Quien los compra es feliz. Para mí creo que si hubiera algo que no pudiera hacer, entonces también optaría por esa solución de bocina. Creo que sería mejor que las demás. Hasta el ni. Tal vez no sea tan preciso, pero esa microdinámica, cómo funcionan los drivers de compresión. Hay que tener en cuenta que un altavoz común tiene una eficiencia de aproximadamente 1%, mientras que los de compresión tienen alrededor del 30%. Ahí el sonido se crea de otra manera, y la direccionalidad en una habitación sin tratamiento también juega un papel importante. Pero eso es cuestión de gustos, cuestión de gustos. Si me dieran la oportunidad, yo escucharía. Y volvamos una vez más a estos principios clave. Alta eficiencia, distorsiones mínimas. Los altavoces de hoy en día son de rango medio, tienen menos del 1% de distorsión. Eso lo hacen. Esos altavoces excelentes cuestan 50 €. La direccionalidad es complicada y costosa. El rango dinámico. Una bocina pequeña no sirve. Se necesita una grande. También es complicado. La respuesta de frecuencia plana es fácil. Todo el marketing está lleno de respuesta de frecuencia plana. Todos miden la respuesta de frecuencia plana. Y todas esas cosas clave no se mencionan porque son complicadas, costosas y difíciles de vender. Muchas bocinas quedan descartadas de inmediato porque se califican con estos 3 parámetros, pero aquí todos califican. ¿El marketing de hoy en día funciona aquí? Y personalmente, ¿qué llamó mi atención? Sí, Klipsch llamó la atención. Una habitación pequeña en la esquina, será difícil superarla. Un modelo económico, de 3 vías, Linton.
Las mediciones son perfectas, suena excelente, y el modelo básico con un altavoz de 8 pulgadas puede manejar alrededor de 200 vatios. Cuesta alrededor de 1000 a 1200. Eso lo puedes comprar en nuestra tienda. Es un modelo económico pero bastante decente. Claro, todo se fabrica en China, fue diseñado en Inglaterra, pero todo se ensambla en China. Por ese precio, no hay manera de hacerlo diferente en ningún lado. No crean eso, yo lo recalculé, ese parámetro está incorrecto, son como 33 o 35 litros más o menos. ¿Cómo está hecho todo ahí? Ese es el mínimo de calificaciones, pero no más. Con las bocinas no es tan sencillo. Y aquí tiene 3 hermanos, diferentes tipos de marketing, sí. La más básica, bueno, ahora se puede comprar por 1000. Esta cuesta 1000 más, está hecha un poco más grande. Puede tener algunas mejoras cosméticas, crossover, y entonces cuando hacemos todo de manera honesta, sí, ahí tenemos 7000. Pero esta es una bocina honesta que va a reproducir todo de principio a fin. Pero en general, no hay una respuesta sencilla sobre qué bocina elegir. Una muy buena cuesta y caro. Hay opciones infinitas. Vamos, vemos, escuchamos y así sucesivamente. ¿Y por qué muestro estas bocinas? Porque esta bocina, cuando llega hasta el suelo, deriva de esta bocina. Si ponemos otro altavoz, entonces tendremos una caja hasta abajo. Esta es la estructura principal, Y si tienes espacio y posibilidades ilimitadas, sí, esa también es una buena bocina. Un panel frontal ancho, un cono grande, todo suena de manera honesta ahí. Las bocinas de alta gama son buenas, pero están sobrevaloradas. Para aquellos que quieren decir yo solo, quieren hacerlo por sí mismos, pero que suene bien. Aquí hay un buen sitio web. Es Troels Grapesen, danés. Ni siquiera sé cómo llamarlo correctamente. Llamarlo desarrollador sería demasiado. Bueno, en general él hizo prácticamente con todos los altavoces caros, diseños de sistemas acústicos que suenan bien, y si tienes suficientes conocimientos para reemplazar algunas cosas muy caras por opciones más razonables, aquí hay planos y muchas cosas se pueden hacer. Voy a mostrar una construcción que yo también hice. Aquí está. Tomé esta como base, pero como tenía capacidades tecnológicas más limitadas para trabajar la madera, simplifiqué la construcción y también reemplacé el altavoz de rango medio y el de agudos por otros un poco diferentes. En general, 50 aquí y 50 aquí. Y este woofer principal lo dejé de la serie Satori, es un altavoz muy bueno. Y vamos a ver las características de este altavoz, porque el bajo resultó increíblemente bueno, sí, increíblemente bueno. ¿Qué más? Aquí hay unos de rango medio muy caros, como dije, los reemplacé por unos más económicos. El filtro, bueno, como pueden ver es bastante sencillo, pero Troils no da los componentes del filtro. Tienes que calcularlo tú mismo o comprárselo a él, esa es parte de su negocio. Pero él sí proporciona toda la geometría, todas las dimensiones, y si tienes esas habilidades de carpintería, puedes hacer una columna como esta. Yo lo simplifiqué, no tengo esa pared grande en el medio, solo hay una pared aquí y una caja sobre ella. Él tiene otra construcción, un poco más complicada, pero igual funciona. Y también recalculé el puerto para otros, simplemente tomé ese tubo de alcantarillado de 70 y lo recalculé para él. Eso también funciona bien. Así, entonces también obtienes ese puerto. De lo contrario, tendrías que buscarlo y conseguirlo de alguna manera complicada. Todos estos cálculos no son difíciles, pero claro, la primera vez hay que aprender un poco. Pero la bocina suena increíble, sí, increíble. Tengo un video en mi sitio web donde en una máquina CNC, en una máquina de control numérico, las estoy ensamblando ahí. ¿Dónde comprar altavoces? Aquí hay un sitio europeo de venta. Tiene una gran variedad, principalmente compro ahí.
Aquí, por ejemplo, este de gama media. Reemplacé el caro por este y suena increíble. Si miras las características es fantástico, sí. Mira qué tan lineal es todo el rango, sí. Aquí hay una pequeña caída de 2 decibelios, muy leve, pero en general no se nota. Чуть-чуть, но, в общем-то, не чувствуется. Y reproduce casi hasta 4 kilohercios de manera perfecta. Y de verdad, la precisión en la reproducción del sonido es increíble, la distorsión es muy baja. Y también lo que mencioné sobre los sistemas activos. Imaginen que la cortan en unos 300, no sé, aquí en 300 Hz y la cortan en 2,5 o 3,5. Miren, para el amplificador, qué carga tan sencilla, ¿verdad? Ahí la TPA 3255 va a sonar increíble, increíble. En fin, hay muchas opciones para unas buenas bocinas que podemos hacer. Y también les prometí mostrarles este de baja frecuencia. Aquí están estos dos altavoces, uno de 4 ohmios y otro de 8 ohmios. Yo elegí el de 8 ohmios. Y el de 8 ohmios, bueno, suena increíblemente bien cuando la gente viene y escucha los amplificadores a veces. ¿Cómo suena? No puede ser, es así, tiene una suspensión de goma, no puede sonar así. No, simplemente todo está hecho de manera competente, los daneses son fabricantes muy competentes. Los desarrolladores tienen una formación muy sólida y ellos lo producen en algún lugar de Malasia, creo. Y mira, así es como funciona, qué buenos son los graves, sí. Ahí, ya en esas frecuencias bajas, con poca resonancia, casi no cae la reproducción. Por eso el bajo aquí es increíblemente bueno. Y además, la linealidad es buena, se puede armar un sistema de 2 vías. Pero esto es un subwoofer, sí. Casi hasta 2. Ahí es donde empieza a fallar, como en 2, 2,5. ¿Se imaginan? Pero cuesta el doble que los otros. Pero vale la pena. Bueno, en conclusión, los que quieren lo mejor de todo y a un precio razonable los armamos nosotros mismos. Por alrededor de 1.000 euros se puede armar una bocina increíblemente buena. Increíblemente buena.